Reporte 100. Tenemos esta mañana aquí en cabina a dos expertos, al doctor Francisco Querol Suñé. El doctor tiene 45 años de experiencia profesional en exploración minera, es especialista en geoquímica y su aplicación al modelado geológico y a la geoquímica de minerales, su origen, exploración, métodos analíticos, transformación y procesos industriales asociados a su beneficio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña aquí en cabina Horacio Robles López. Horacio es ingeniero agrónomo forestal por la Universidad Autónoma de Chapingo, especialista en bosques, ha escrito varios artículos científicos y libros sobre vegetación en bosques y sistemas riparios, y le agradezco mucho, Horacio, que esté con nosotros esta mañana. Horacio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Bien. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Es necesario un foro científico para dilucidar lo que pasó en agosto de 2014 en Cananea, Francisco Querol? No, por supuesto que no. Yo he participado en lo que es el análisis y síntesis de los numerosos muestreos que se realizaron a lo largo del río Sonora, desde, por supuesto, el sitio de la fuga hasta lo que es la presa del Molinito e incluso de los pozos que están en Hermosillo y de los cuales tomamos agua. El resultado del muestreo de casi 12,000 muestras de agua que se ha realizado normalmente cada quincena o semanalmente durante los 5 años, desde el 18 de agosto que inició el proyecto hasta el 30 de agosto de este año, demuestran que no hay absolutamente nada de contaminación a lo largo del río Sonora en lo que se refiere a los pozos de agua potable. Sí. Evidentemente, a lo largo del río Sonora, cuando llueve, corre el agua, porque no es un río Pero constante. el titular de COFEPRIS dijo en URES esta semana que han encontrado datos recientes, de análisis recientes que ha hecho COFEPRIS junto con la COESPRISON del estado de Sonora, en donde han hallado presencia de metales pesados por encima de las normas mexicanas. Esos datos son del propio gobierno y lo sostiene esta administración. Sí, en eso quisiera decir que es una total mentira. ¿Es mentira? Mentira totalmente. Primero, porque nosotros tenemos hasta el 30 de agosto muestreos que evidencian lo contrario. Estos muestreos, tiene que decirse, se han hecho y los análisis bajo un laboratorio autorizado por CONAGUA, que está acreditado. ¿Quién pagó esos muestreos? Esos muestreos por convenio los pagó Grupo México. Grupo México. Por supuesto, claro que sí. Eso fue un convenio entre CONAGUA y Grupo México. ¿No deslegitima el hecho de que lo pague Grupo México esos estudios, el hecho de que se diga ahora que está limpio? No, por un lado, el análisis no tiene nada que ver con Grupo México. Sí. Insisto, es un laboratorio completamente privado y acreditado ante la EMA. ¿Qué laboratorio es, doctor? El laboratorio es ABC y actualmente fue absorbido hace años por Intertek, que es una compañía internacional famosa por el tipo de trabajos que hacen en cuanto a normas y acreditaciones. Sí, o sea, el Grupo México contrató este laboratorio. No, bueno, sí. Para realizar estos estudios. Así es. Y usted participó en esos estudios. Sí, a mí me contrató posteriormente que ya iniciaron el Grupo México también, con objeto de analizar desde afuera del grupo, porque yo no pertenezco a él, todos los datos que iban saliendo y hacer un análisis y síntesis y por supuesto, reportes que se estaban pasando a CONAGUA y todavía están pasando. Esos estudios, estos análisis que me refiere usted, que no hay presencia de metales pesados en los pozos de la cuenca del río Sonora, ¿fueron entregados a la autoridad? Por supuesto, y están publicados. ¿En dónde están publicados? En la hoja del Fideicomiso del río Sonora han sido publicados desde su inicio, en 2014, hasta la fecha. ¿Está publicado recientemente? Está publicado, está en la hoja web del Fideicomiso. La organización Poder sostiene que no están actualizados los datos Aparentemente el Fideicomiso, no sé qué pasó, a finales del año pasado dejó de subir esos datos. Desconozco yo cómo funciona eso. O sea, ¿no están publicados los datos de agosto de este año ahí? No,
No. No. El último dato publicado ahí, ¿de qué fecha No es? lo sé porque yo no consulto ahí, a mí me llegan directamente esos mismos datos. ¿Y esos datos son publicados en la página del Fideicomiso Sí, Río Sonora? Han sido publicados ¿Qué? semana tras semana. Que la página la administra Semarnat, tengo entendido. Así es. Semarnat. Así es. Pero así si es. son estudios de Grupo México, ¿cómo es que el gobierno subió Es que no los son estudios? estudios de Grupo México. Bueno, pagados por Grupo México. Sí, son pagados por Grupo México, pero dentro de un convenio que se Sí. firmó entre Conagua y Grupo México. Sí, es decir, ese convenio establece que Grupo México tiene que analizar el agua Así es, y reportar a Conagua los resultados. y luego subirlos por Así Conagua. es. Conagua, entonces, al momento de publicarlos, ¿los valida? Me imagino. Sí, los valida. Me Los imagino. da por Nosotros, ciertos. yo en lo particular sí los valido, por supuesto. Sí. Y si ve algo raro, informo al laboratorio y hacemos pruebas. ¿Están validados por la actual administración de Conagua, la administración de López Obrador? Pues aparentemente, por lo que me dices, yo creo que ni los conocen. No los conocen esos Pues por lo que estudios. me acabas de decir que dijo Cofepris, se me hace Bueno, que... lo ni dijo si- en una declaración, no ha mostrado documentos. Es el problema, que no ha mostrado documentos, ni ha mostrado resultados, ni ha dicho qué metales son. Sí, sí. A eso justamente se refiere el secretario de Medio Ambiente, doctor Francisco Querol, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, de que hay posiciones científicas encontradas, de quienes sostienen que sí hay presencia de metales pesados y de quienes sostienen que no hay presencia de metales pesados, y por eso propone hacer este foro científico. Pues yo vuelvo a insistir, nosotros tenemos el resultado de 12,000 muestras. 12,000. Cada pozo durante este quinquenio se ha muestrado en promedio 102 veces. Sí. Tenemos 102 resultados del mismo pozo promediados donde demuestra que no existe. No hay ningún metal pesado por encima de la norma oficial mexicana. Ninguno. ¿Por encima de las normas internacionales sí hay? No, generalmente son muy parecidos, exceptuando por el arsénico que está un poco más bajo Porque en las normas la internacionales. doctora Reina Castro Longoria de la Universidad de Sonora sostiene que las normas oficiales son laxas y que las normas internacionales son, digamos que más estrictas, y que si se parte desde la perspectiva de una norma internacional, pues ningún metal pesado pasaría a las pruebas. De hecho, no es que sea una norma internacional, Sí. son números que da el Consejo, digamos, Mundial de Salud acerca de cuáles son los números que debíamos de tomar como referencia, Sí. y eso cada país los escoge como Y ellos estas consideran. 270, bueno, manejan más, ¿no? Más de 300 personas que el gobierno federal acepta como afectados en su salud después del derrame. ¿No se enfermaron por el derrame entonces? Ah, bueno, es que yo de salud sí, Sí. desconozco, no soy doctor en medicina, soy doctor en geología. Sí. Realmente desconozco, pero lo veo muy imposible cuando realmente el contenido de estos Sí. metales pues no supera Ahora, la norma del agua potable, ¿no? César Lagarda, quien fue el delegado de la Comisión Nacional del Agua, doctor, cuando el sexenio anterior dijo que en el Molinito habían decidido dejar un almacenamiento mínimo para que se asentaran ahí los metales pesados que corrieron por la cuenca del río Sonora, que desembocaron ahí en agosto de 2014, y que inclusive manejó en esa ocasión la posibilidad de construir una enorme planta potabilizadora para limpiar de metales pesados esa agua. Ya nunca se supo más de eso. Bueno, cabe decir que nunca llegó ni trazas siquiera de esa Sí. fuga a la presa Molinito. No Todo llegó se nada. quedó, no, nada, se quedó por allá yo creo por Tahuichopa, una cosa así, alguna traza. Sí. Pero desde el punto de vista del agua que corre por el río, no. Ahora me dices, es que en aquel entonces llegaron metales pesados a la presa. No, toda la vida llegan metales pesados a la Sí. presa porque son sedimentos de la cuenca. Y la cuenca no podemos evitar que hay rocas que a su vez, pues... O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió, porque yo estoy viendo aquí una información de una página del gobierno mexicano, que es información que fue publicada el sexenio anterior, en donde ellos aseveran que el derrame de 40,000 metros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas fluyó por los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa de Molinito, y es una página oficial que surte de agua a la ciudad de Hermosillo. ¿Esto es mentira? Totalmente. No, ¿Mintió el gobierno de Peña Nieto entonces? Totalmente. En este sentido, sí. Sí. Mintió Sí. el gobierno de Peña Nieto. Así es, la presa... ¿Mintió sigue- César Lagarda? ¿Mintieron todos Así ellos? así es. ¿Siguen mintiendo entonces? Pues los actuales dicen que todavía no conocen la situación. Sí. No lo sé. Bueno, ahorita vamos a dejar de hablar de Sí. agua para hablar Adelante, ahora sí.
a hablar ahora de la parte de la flora y de la fauna que usted, Horacio Robles López, se ha dedicado en los últimos años a estudiar. ¿También le tocó analizar la flora y la fauna del río Sonora? Sí, de hecho participé en un estudio posterior a los eventos de disturbio dados en 2014, el derrame, la presencia del Odil, del huracán Odil, sí, y también el rompimiento de una presa. Enseguida de esos eventos hicimos un inventario a lo largo de todo el río, ¿sí? 232 kilómetros de longitud de estos ríos. Hicimos cada kilómetro el levantamiento de un sitio, de una unidad de muestreo. Enseguida cuantificamos la presencia de vegetación de ese sitio, la pasamos a un formato de muestreo para obtener la siguiente información. El 80% de esa vegetación la encontramos en un estado de condición con buena salud, y un 20% sí estaba en categoría de árboles muertos. Sí. Ese 20% estaba localizado principalmente en el canal del río, en el centro, ¿no? Se supone que fue por el fuerte impacto de las corrientes lo que hizo que causara derribo y pues a su vez la muerte de esos árboles, ¿no? Sí. Aunado a eso, pues también hay otros disturbios como es la ganadería. La ganadería pues ha estado golpeando, marginando a la vegetación forestal, y pues se supone que en números aproximados un 50% de la cobertura vegetal ha estado desplazada por la ganadería, más el daño que se causó por los disturbios. Pues ya tenemos que más del 50% de la superficie de la caja del río se encuentra sin la vegetación original. Sí, pero por la ganadería, no por el derrame. En el derrame, como te digo, hubo un daño, una afectación de un 20% de la 20% de la vegetación, sí. Así es, de lo que era la cobertura original. Sí. Y ese 20% lo localizamos en lo que es el canal, ¿no? El centro de la caja del arroyo, donde estuvo el arroyo Tinajas. De los ríos, perdón. Ajá. De los ríos Bacanuchi y Sonora. Lo que es el centro donde está el canal. ¿Hasta dónde localizaron afectación? Hasta la presa del Molinito. Pero el doctor me dice que no llegó al Molinito. ¿Cómo? Bueno, en este caso ¿cómo fue entonces? Es un estudio independiente, ¿no? Sí. El estudio que nosotros hicimos es un inventario forestal. Sí. Localizamos, como te digo, la trayectoria. El 20% de la vegetación en el cauce del río Sonora resultó afectada por los metales o por los lixiviados. Por la fuerte corriente, sí, que golpeó la parte inferior de la base de los árboles. Sí. Aquellos que estaban adultos, decrépitos, con menos fijación, sí, fueron los que fueron derribados. Pero entonces, ¿sí llegó o no llegó al Molinito bueno, esa agua? Si me permites sí, ayudarle al doctor, sí, lo que pasa es que él se está refiriendo al agua. Sí. Al impulso del agua por los huracanes, seguramente, o porque era la época de lluvias. No se refiere a que hayan muerto por el contenido de metales, o estoy equivocado. Es correcto. Yo estoy hablando de que el estudio lo hicimos después del derrame, sí, después del huracán Odil y después del rompimiento de la presa. ¿Y ese 20% de vegetación pereció por qué motivo? Por la fuerza del agua del huracán. O sea, no por los metales. No por los metales, definitivamente no. El derribo de árboles lo encontramos, como te decía, en el centro. ¿Encontró presencia de metales en esa vegetación, en ese 20% de vegetación afectada? La referencia que obtuvimos ahí en campo fue observación directa, no sí, pasamos muestras de vegetación o muestras de árboles muertos a ningún laboratorio, sí, sino que fue observación directa, ¿no? La mortandad en este caso fue por el derribo, fue una acción mecánica que causó... O sea, la fuerza del agua. Sí, es correcto. La fuerza del agua. Pero no tuvieron que ver los metales ahí. No, definitivamente eso es. Sí, y esa agua color, ¿de qué color salió? ¿Los lixiviados de qué color son? Pues en este caso las aguas que golpearon sí, con más fuerza fueron aguas que traían pues color chocolate, ¿no? Sí. La suspensión de la tierra. Pero hubo unas imágenes que se tomaron, que les tomó de hecho el presidente. Arcilla roja, sí, de color rojo. Era color rojo. Es por su contenido de hierro. Sí. ¿Ese era el lixiviado?
en la parte alta del Sí. río en aquel entonces, pues sí, porque el hierro se precipitó a través de todo el tratamiento que se hizo de la fuga. Sí. ¿Y los lixiviados llegaron a la vegetación o no llegaron a la vegetación? Pues en este caso, como te digo, la información que nosotros obtuvimos en campo fue cuantificar Sí. la vegetación dentro de una unidad de muestreo. Sí. ¿Estarían ustedes dispuestos a cotejar sus investigaciones con científicos que sostienen lo contrario? Sí, claro que sí. Pues, O sea, obviamente. Por supuesto, yo lo he estado solicitando desde que he escuchado lo contrario, exactamente. Sí. Yo he solicitado un encuentro de ese tipo, pero hasta la fecha no se me ha concedido. Sí, además de los estudios que ustedes han hecho, ¿hay otras instancias que hayan hecho estudios? Porque yo recuerdo que parte de los acuerdos que se hicieron pues meses después del derrame, se convocó a la Universidad Nacional Autónoma de México con investigadores de la Unison y de varios centros de educación superior del país a hacer estudios. ¿Esos estudios dónde están? ¿Quiénes los Sí, tienen? hubo un estudio muy completo Sí. de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por la doctora Gutiérrez, Sí. Margarita, y el doctor Romero, Sí, ambos especialistas, uno en química y el otro en geología y geoquímica, que está publicado y está en la red. Sí. Y Sí. es parte del informe incluso que se observa en la red, pues sí hay estudios que comprueban lo que yo confirmo, ¿no? sí. Entonces, en resumen, para ir cerrando esta conversación, las conclusiones, doctor Francisco Querol Zúñiga, 5 años, usted no encuentra evidencia de que haya afectación en el agua de los pozos. En el agua de los pozos no, en el agua del río por supuesto tiene que haber porque no es agua potable, Claro. es agua que corre y que cuando llueve pues todos sabemos que corre lodo, ¿no? Sí, y la conclusión a la que usted llega es que no hubo afectación en la vegetación, salvo el 20% por la fuerza del agua. Sí, así es. En árboles adultos el 20% pues fue derribado, Sí. pero aparte tenemos que la regeneración natural del estrato arbóreo, estrato arbustivo, fue también Sí. asfixiada y la continuidad de las especies de esa vegetación del río pues está mermando. No, urge una restauración para lograr la recuperación de Sí, la vegetación. Horacio Robles López. Sí, así es. Ahora, ¿alguno de ustedes analizó los animales? Bueno, de hecho, fue muy reciente después de los eventos de disturbio. Los animales ahí encontrados pues, fueron las aves, las que sí tienen desplazamiento fácil, pero pequeños mamíferos no se vieron, estaba como te digo. ¿Los todavía peces del molinito, los por lodos. ejemplo? No se observaron, el agua sí estaba todavía Sí. con color no claro. Sí vimos algunas boas que se desplazaban de manera natural, les Sí. ayudaba pues su forma de... En el de Dictus vida. hicieron análisis de los peces del molinito y encontraron metales pesados en su organismo. Bueno, ahí en la cuestión de peces Sí. no participo, ¿no? En fauna silvestre. Esa sería otra disciplina que tendrían que... Sí, tener. yo tampoco sé nada de este tipo de Sí. ciencia, pero sí sé que se han hecho numerosos estudios de fauna y flora. Sí. Y Muy bien. están por publicarse, me imagino, algunos otros ya han sido publicados. Ahora, de que tengan metales pesados, pues tienen que tenerlos, porque vivimos en la sierra, dentro de la tierra, o sea, la Sí. tierra tiene metales pesados, la Sí. corteza terrestre, pues. Entonces es imposible decir que los animales, al igual que nosotros, tenemos Sí. algo de metales pesados. ¿Qué opinión personal tiene de Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente? Pues un poco decepcionante. En la conferencia que dio hace 2 días, a mí me decepcionó diciendo que todos los estudios que mandan a hacer las empresas Sí. a investigadores externos están seguramente amañados para que la empresa hacer trampas contra la autoridad. Creo que Sí. es un insulto a todos los que trabajamos en la investigación y pues para mí me decepcionó muchísimo. Sí. ¿Usted qué opina de Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente? Te pediría que la opinión mía me la validaras receta. más Ajá. en mi área. Sí. En el río Sonora, en el río Bacanuche, urge la remediación. Sí. Y la remediación son actividades de plantaciones de las especies que se derribaron por estos disturbios, más la influencia antropogénica, la actividad pues constante del hombre por subsistir, como es la insistencia en la ganadería, ha desplazado mucho la
cobertura vegetal de estos ríos. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Al contrario, gracias Aquí a usted. en cabina, doctor Francisco Querol Suñé, especialista en exploración minera y en temas ambientales. Ha analizado los últimos 5 años el agua del río Sonora, el agua de los pozos. Y Horacio Robles López, agrónomo forestal, quien también hizo un estudio sobre la vegetación en la cuenca del río Sonora.